Un saludo muy especial, hermanos. Quiero mostrarles este debate del sacerdote Luis Toro y quiero hacerle una pregunta. ¿Ustedes qué opinan? Vean el video y dejen su comentario al respecto. Queridos hermanos, su presencia de nosotros nos llena de alegría, de gozo. Esperamos pasarlo de lo mejor. Queremos que sea un diálogo genuino, donde la palabra de Dios sea la que se escuche. Y bueno, que el mundo entero se edifique al escucharlo. Como ustedes son varios, es necesario que uno hable. Elijan cuál va a hablar y que se venga para acá, porque necesitamos. Recibamos, hermano, con un fuerte aplauso. El hermano, ¿se llama? Fail Antonio. Fail Antonio. Los católicos no conocemos la doctrina de la Iglesia Pentecostal Unida. A veces hasta a duras penas conocemos la de la Iglesia Católica. Entonces necesitamos hoy que usted nos exponga la doctrina de la Iglesia Pentecostal Unida. Y yo expongo la doctrina de la Iglesia Católica. Es necesario de que nos presente primero su iglesia. No conocemos la Iglesia Pentecostal. Yo vengo de Venezuela y me gustaría que usted presentara su iglesia. Somos la Iglesia Pentecostal que nació en tal fecha, la fundó fulano de tal. Pruebas, constancia, por esto y por esto. Si la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es la Iglesia de Jesucristo, usted debe decirle al mundo si es la Iglesia de Jesucristo o no es la Iglesia de Jesucristo. Si es la Iglesia de Jesucristo, usted tiene que decir por qué y con pruebas bíblicas de que es la Iglesia de Jesucristo. Y yo presentaré a los pentecostales que no conocen la Iglesia Católica, presentaré por qué la Iglesia Católica es de Cristo. En primer lugar, para que copie la idea, es que el mundo sepa cuál es la Iglesia de Jesucristo. Conociendo cuál es la Iglesia de Jesucristo, entonces nos disponemos a ver qué enseña la Iglesia de Jesucristo, a diferencia de otra iglesia que no sea la de Jesucristo. Porque Jesucristo fundó una iglesia. Puede ser la suya, la pentecostal, o puede ser la mía, la Iglesia Católica. Y el mundo tiene que saberlo. Solo necesitamos pruebas. Porque usted dice que la Iglesia de Cristo y yo digo que la Iglesia de Cristo. Necesitamos pruebas. A las pruebas es que vamos. Y tiene que salir la verdad hoy aquí, con amor, con cariño, pero que se ponga la verdad. La introducción que hacíamos cuando estaban en la iglesia es que el Vaticano II, documento de la iglesia, nos pide que tengamos un diálogo con ustedes. Un diálogo donde dos expertos, usted uno y el otro, con las Sagradas Escrituras, conociendo las Sagradas Escrituras, podamos entablar un diálogo y la gente escucha, la gente analiza, la gente mira, y la gente conoce la doctrina de ustedes y conoce la doctrina de nosotros, y así queda todo claro. Necesitamos un tiempo. ¿Cuánto tiempo cree usted que pueda usted, antes de comenzar el diálogo que tenemos, exponer su iglesia? Donde usted tome un tiempo y al mismo tiempo que usted tome, yo lo tomo. Pero para eso necesitamos dos árbitros. Un árbitro de ustedes. ¿Quién quiere ser el árbitro? ¿A quién coloca usted de árbitro? ¿Cuál quiere ser árbitro? ¿Perdón? ¿Quién de ustedes? Y aquí, si el padre quiere ser árbitro, ¿quiere ser? O ponemos otro. Claro que sí. Venga, acá, padre. Y aquí tenemos el padre de árbitro y de allí otro árbitro. Los árbitros pueden estar aquí cerca, aquí mismo, ¿no? Los árbitros. A ver la función de los árbitros, para que usted sepa, que la hermana sepa. La función de los árbitros que van a estar aquí es que si yo le falto el respeto a usted, ellos, sea de su iglesia o sea de mi iglesia, igualmente. Si, por ejemplo, decimos 20 minutos, media hora, y yo me paso, entonces el árbitro dice no. Que si yo no lo dejo hablar a usted, el árbitro me va a decir, déjenlo hablar a él, no tiene derecho a hablar. Que si usted no me deja hablar a mí, los árbitros van a decir, aquí está. Y los árbitros van a decir el tiempo. Entonces, los árbitros, hasta que tomen allí, ¿cuánto tiempo? Bueno, Dios les bendiga a todos. Es una bendición poder estar aquí, ¿verdad? Y compartir la palabra de nuestro Dios. Bueno, el jueves pasado tuvimos un diálogo acerca, ¿verdad? No fue muy elocuente, pues porque yo no iba preparado, ¿sí? Realmente llegué allá sin saber a qué me iba a enfrentar, ¿sí? Pero ya ahorita, con la ayuda de Dios, las cosas van a ser muy diferentes. Yo sé que Dios nos va a ayudar. Así que lo que vengo a proponer es lo siguiente. No importa el tiempo, porque yo vengo ahora sí con más disponibilidad. Si ese día estaba pensando mucho en la mazamorra, no podía pensar bien. Yo trabajo, ¿verdad? Gloria al Señor, para que se rían un poquito. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, no podía pensar bien, ¿sí? Tenía dos pensamientos allí, y claro, la Biblia dice, nadie puede servir a dos señores, porque aman uno y aborrece al otro. Entonces, yo no podía estar hablando de Dios cuando el pensamiento estaba, ¿será que la mazamorra se me va a quemar? No, porque ya estaba hirviendo, ya llegué yo a la tarde porque yo no sabía nada de ello, ¿sí? Entonces, el planteamiento que quiero colocarles es lo siguiente. No importa el tiempo, yo vengo con el tiempo, no sé si usted tiene tiempo disponible o... El día ese yo tenía tiempo disponible toda la noche. Hoy tengo la misa ahorita en la tarde.
y no el tiempo que tengo limitado, porque tengo la Eucaristía que terminamos. Yo termino aquí en Colombia hoy en la tarde y sí tengo el tiempo limitado. Bueno, en ese caso es complicado. Sí, es complicado porque hablar de la unicidad de Dios se requiere de mucho. Yo no puedo venir a presentarles algo así por encimita, no tengo que profundizarme en la palabra. ¿Sí? Entonces, lo que les proponía yo era lo siguiente. Yo voy cada uno va a declarar su tema. ¿Sí? Yo mi tema y él su tema. ¿Sí? No basándonos en el tiempo. Eso es lo que yo pensaba, ¿no es cierto? No basándonos en el tiempo, sino que él proponía su tema, yo mi tema, listo. Después cada uno nos hacíamos 3 preguntas. ¿Sí? 3 preguntas. Yo le preguntaba a él, él me responde. Si esa respuesta no es correcta, entonces yo rectifico lo que yo estoy preguntando. ¿Sí? Él ya no puede referir ya a esa pregunta. Lo mismo va a ser con él. Él me pregunta a mí, ¿sí? Yo le respondo. Si él no está de acuerdo con esa pregunta, ¿sí? Si él no está de acuerdo con esa pregunta, él tiene el derecho a refutarme esa pregunta, más yo ya no puedo hablar. Porque si no, entonces vamos a hacer lo mismo que ese día, ¿sí? A llevarnos así la tarde y nunca vamos a terminar, ¿sí? Entonces, de eso se trata. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden, ¿sí? Entonces vamos a colocarle orden desde el principio, ¿sí? Porque si no, entonces no nos lleva a nada esto, ¿sí? Entonces 3 preguntas, él, 3 preguntas yo, y como le digo, si a mí no me parece la respuesta que él me da, entonces yo conforto a esa pregunta, él no puede ya hablar. Escuchen, igualmente él, igualmente si él me hace la pregunta y no está conforme, ¿sí? A la respuesta él puede rectificar eso, ¿sí? Puede rectificar, yo me tengo que quedar callado ya. Eso depende ya de ustedes, si lo quieren aceptar o no, ¿sí? Eso es lo que... ¿Ustedes no han escuchado debates o no se han metido a internet a escuchar debates? Ah, entonces así es, así son los debates. Yo he mirado debates, Disculpe, no es con la gente que usted va a cuadrar. Pare conmigo, usted y yo cuadramos. Exacto, bueno, eso está muy bien. Bueno, eso, ¿sí? Y ya para terminar, o sea, ya después de las 3 preguntas que nos hagamos nosotros, ¿sí? Las 3 preguntas que nos hagamos nosotros, ahora sí, cada uno da su conclusión, ¿sí? Esa conclusión. Si yo la doy primero o usted la da, pues eso es viceversa. Y ahí terminamos, ¿sí? Después de las 3 preguntas, cada uno da su conclusión y terminamos, ¿sí? Entonces, si yo empiezo primero exponiendo mi doctrina, entonces yo termino de último, ¿sí? Si él empieza primero, él termina de último, o sea, usted termina de último, ¿sí? Este es un orden, ¿sí? Este es un orden. Si lo acepta así, entonces podemos concordar, porque de lo contrario es difícil, hermano, es difícil, porque yo en esa noche que estaba allá, mire, yo le dije a mi mamá, vea, yo me voy de práctico, si de mucho no me demoro siquiera unos 20 minutos, llegué como a las 10:30, sí, allá, llegué a las 10:30, ¿sabe a qué hora viene allá? Casi a las 12, y yo pensando en una mazmorra de Dios Santo, entonces no es fácil, entonces coloquemos un orden de ahorita, ¿verdad? Y así uno puede basarse mejor, ¿sí? Eso se lo dejo a usted. Yo bailo al ritmo que usted toque. ¿No es esto? Y como usted dijo, y como tiempo sí tiene que haber, porque yo le dije que tiempo sí tiene que haber, para que haya un orden también, y no que usted hable aquí, y cuando terminó se va, y me deja a mí, no, pero por si acaso, aquí yo soy, es que el pecado de culebra le asustan los lagartijos. A mí me han hecho, los hermanos separados me han hecho unas, que no me la vuelven a hacer, más nunca. Entonces, a ver, sepa una cosa, me parece excelente, yo comienzo, ¿sí? Y yo termino. Yo comienzo y yo termino. Muy bien. El tiempo, ¿qué hora es, por favor? ¿Hasta qué hora tenemos el tiempo para la misa? ¿A qué hora la misa? ¿Sí? Bueno, entonces, primero, a ver, yo quiero que el tema de la unicidad, ¿verdad? Entonces podemos dedicarle 10 minutos, simplemente, usted presente su iglesia y yo presento mi iglesia en 10 minutos. ¿Me parece? Y luego hablamos del tema de la unicidad de Dios. Y primero usted presenta su iglesia en 10 minutos, o pretendiere 15 minutos, 15 minutos. Vamos 15.
Bueno, pero en 5 minutos no se puede presentar la iglesia. Bueno, usted sí, pero entonces yo lo presentaré en 15 minutos. Si usted quiere, agarra los 15 minutos. Y si no, el tiempo que usted quiera. ¿Comienzo yo en la iglesia o usted comienza en la iglesia? ¿O todo lo comienzo yo? Comienzo yo en todos. Perfecto. Ya. Comenzamos. 15 minutos. ¿Ya? Listo. La iglesia católica es la iglesia que fundó Jesucristo en Mateo 16, 18. Cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia significa la mía. Otros pueden fundar otra iglesia. Esa iglesia que fundó Jesucristo, Luis, esa iglesia que fundó Jesucristo, le dijo a Pedro que le daría las llaves del reino. Escúchenlo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. La iglesia de Cristo no la podrá destruir nadie. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, que desde Cristo hasta que venga Cristo, la iglesia tiene que existir. No puede haber un tiempo donde no exista. Como los Pentecostales Unidos, que hasta 1906 no existían. 1906 comienza con Carlos Parán. Ahora, la iglesia católica, desde Cristo existe. No puede dejar de existir. El diablo no la puede destruir. Ahora, ¿y por qué es la católica? Porque puso al frente a un hombre que gobernara toda la iglesia. Pedro. Escuche lo que le dice a Pedro. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Jesucristo funda una iglesia y a Pedro le encomienda las llaves del reino de los cielos, que en castellano significa la autoridad en la iglesia, la confianza. Tengo confianza en ti, te doy la llave. ¿De qué? De la iglesia, el reino de los cielos. La iglesia está fundada aquí por Cristo. Cristo se la encomienda a Pedro. Le dice, aquí están las llaves. Y escuche la autoridad que tiene Pedro sobre la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Esto se llama autoridad. Nadie, ni los pentecostales, ni los adventistas, ningún ser humano en la tierra puede negar que Cristo a Pedro le dio las llaves y que a Pedro le dijo lo que ates quedará atado y lo que desate quedará desatado. Si lo niega, va en contra de la doctrina de Jesucristo. Está en la Biblia católica, está en la Biblia protestante. Hay dentro de la iglesia de Cristo un jefe que tiene las llaves del reino y que tiene la autoridad de atar y desatar, y tiene el respaldo de Dios, aunque no tenga el respaldo de los protestantes, pero tendrá el respaldo de Dios. Lo que ates, atado quedará en el cielo; lo que desates, desatado quedará en el cielo. Ahora, esa iglesia que Cristo fundó en la persona de Pedro y lo nombró pastor supremo de la iglesia aquí en la tierra, Juan 21:15, pastorear todo el rebaño de Cristo. Nadie puede decir que no. Jesucristo le dio la autoridad. Pueden molestarse, pueden decir lo que sea, pero Juan 21:15, Jesús le dice a Pedro, el rebaño mío, mi iglesia, tiene un pastor. Pedro, escucha. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y todo el mundo sabe que 3 veces se lo dijo: apacienta. De modo que los corderos y las ovejas de Cristo no van a ser apacentados por Carlos Parán, que es el fundador de los Pentecostales Unidos de Colombia. No es Martín Lutero. El que pastorea la iglesia de Cristo es Pedro. A ti te encargo. El rebaño mío lo pastoreas tú. ¿Qué quiere decir? Que hay otro rebaño pastoreado por otros pastores. Por eso ellos también se llaman pastores. Porque también son pastores, tienen su rebaño. Pero ojo, no pastorean el rebaño de Cristo. Ahora, Pedro, en Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro ya es el pastor de la iglesia, él es el que nombra un apóstol cuando falta Judas. Hechos capítulo 1, versículo 15. Es Pedro el que toma la decisión de fundar un nuevo apóstol. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y ahí, ustedes pueden seguir leyéndolo, él es el que nombra un nuevo apóstol. En la iglesia de Cristo, los apóstoles no se nombran ellos mismos, los pastores no se nombran ellos mismos. Tiene que nombrarlo el que Cristo dejó encargado, y los demás lo respaldan, y él habla en nombre de los demás. La iglesia de Pentecostés, Hechos de los Apóstoles capítulo 2,
Cuando nace la iglesia en Pentecostés, que comienza a distribuirse, esa iglesia tiene a Pedro como jefe. Constancia, Hechos capítulo 2, versículo 13 en adelante. Constancia, es Pedro el jefe de esa iglesia y nadie puede decir que es otro o que es otra iglesia distinta a la de Pedro. Escuche, Hechos 2, 13 en adelante. Mas otros, burlándose, decían, estos están llenos de vino. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, Pedro de pie con los 11. Habla, ¿cómo veo? alzó la voz y les habló diciendo, ¿Quién es el representante que dejó Cristo en la iglesia? A ti te doy la llave del reino de los cielos. Pedro viene a representar. ¿Por qué Pedro viene a representar? ¿Y por qué el día de Pentecostés él es el que le lanza el primer discurso a la gente? ¿Por qué? Porque Jesucristo lo había nombrado jefe allí de la iglesia. Y la gente viene y se congrega en torno. Pedro lanza el discurso y el versículo 41 dice que se convirtieron más de 3,000 personas, óigalo, por las palabras de Pedro. así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron a aquel día como 3,000 personas. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí Jesús está edificando la iglesia en torno a Pedro. 3,000 personas, la palabra la predica Pedro, y en torno a Pedro, 3,000 personas. Y el versículo 47, escuchen, ¿quién era el que estaba edificando la iglesia como lo prometió? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré en futuro. La voy edificando. La iglesia, escuche quién la edifica, quién la construye. 3,000 se unieron con la predicación de Pedro y estaban los 11 detrás. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, Añadía cada día a la iglesia donde está Pedro en primer lugar y se lanza el discurso y los apóstoles lo apoyan. los que habían de ser salvos. El Señor va uniendo a la iglesia donde está Pedro, los que van a salvar. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy la llave del reino de los cielos. En esa iglesia es donde Jesucristo promete la salvación. Él va uniendo a la iglesia donde está Pedro, los que se van a salvar. Y esa iglesia es católica, es la iglesia católica. Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando habla de que cómo va a ser esa iglesia cuando reciba el Espíritu Santo. Hechos 1:8, para que vean que es la iglesia católica. Y si no saben que es católico, significa universal. Y que lo sepan también los pentecostales unidos, que la palabra católico significa universal. Escuche, ¿por qué la iglesia de Pentecostés es la iglesia católica? Porque es la iglesia universal. Oiga, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. eso se llama universalidad católica. La iglesia de Jesucristo es católica, y por eso en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 1, cuando viene el Espíritu Santo, dice que había gente de todas partes. Escuchen. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Escuchen lo que viene. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Católica. La iglesia de Jesucristo que viene en el Espíritu Santo es una iglesia donde hay gente de todas las naciones bajo la tierra. Por eso el primero que llamó a la iglesia de Cristo en Antioquía, que fue donde por primera vez lo llamaron cristianos, también por primera vez lo llamaron católicos. En el año 107, San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Juan Evangelista, murió en el año 100 y ordenó obispo de la iglesia a San Ignacio de Antioquía. Lo ordenó obispo y fue San Ignacio de Antioquía quien por primera vez en el año 107 llamó a la iglesia de Jesucristo. En el mismo lugar donde le llamó cristianos, le llamó católica. Y no fue sino un discípulo, un obispo ordenado por San Juan. Y están las cartas, y lo remito que lo busque por internet o donde usted quiera en la historia, la carta de San Ignacio de Antioquía, donde llama por primera vez a la iglesia católica, iglesia de Jesucristo. Donde están los obispos, donde están los presbíteros, donde están los diáconos, ahí lo aclaran. Ahora bien, ¿y por qué Pedro asume esa responsabilidad de hablar, incluso de defender? ¿Cuánto tiempo me queda? Incluso de defender. Porque resulta que Jesucristo en Lucas capítulo 22, versículo 31, le dio a Pedro lo que los hermanos separados nunca quieren aceptar, pero que está escrito. Le dio a Pedro la primacía sobre los apóstoles. Escuche lo que le dijo. Dijo también el Señor,
Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Eso se llama primacía. Yo he rogado por ti. Eso se llama primacía. Pero yo he rogado por ti. Nadie en el mundo, ni ustedes pentecostales, ni ningún otro puede decir que eso es mentira. Eso está escrito en su Biblia y en la de nosotros. Jesucristo oró por Pedro en forma especial, estando los otros 11 allí. Y esto significa primacía. ¿Y para qué? Que tu fe no falte. Y tarea. ¿Cuál es la tarea de Pedro, Papa? Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esa es la tarea de confirmar a sus hermanos. Y por eso Pablo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 5, cuando está del 1 en adelante, pero en el versículo 9, le cuento mientras Luis lo busca, en el versículo 9, ustedes verán que hay un problema con Pablo. Los judíos no quieren escuchar a Pablo, van a Jerusalén donde están los apóstoles, no quieren escuchar a los apóstoles, y por último Pedro se pone de pie y lanza unas palabras y todo el mundo guarda silencio. Óigalo, Hechos 15, 9 por el tiempo. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros. El 7. Y después de mucha discusión. Y después de mucha discusión, estaban discutiendo. Pedro se levantó y les dijo. Pedro se levantó y les dijo, le dio un discurso, y el versículo 12, ¿qué dice? Entonces toda la multitud cayó. Cuando Pedro hablaba, el respeto se imponía. Tú eres Pedro sobre esta piedra que cae en mi iglesia. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Pastorea a mis ovejas. Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes como se hace con el trigo. Zarandearlos. Zarandearlos es lo que las sectas hacen con los católicos, que quiere zarandearlos para aquí para acá. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Tú tienes que fortalecer a esos católicos para que no se vayan abajo. Eso lo hace Pedro. Y ahora, y por último, ¿quieren saber por qué la Iglesia Católica es de Cristo? Porque es la única iglesia que hizo la Biblia. ¿La que tienen ustedes? Fue solo la Iglesia Católica que les dijo a ustedes que eso era palabra de Dios. Ustedes ni sabían, ustedes ni habían nacido. La Iglesia Católica fue la que le dijo al mundo y a los pentecostales unidos que la Biblia era palabra de Dios. Los protestantes dicen, la Iglesia le puso 7 libros a la Biblia. No, le puso 27. Y estudienlo. Existían 46 libros antes de venir Cristo, que se llama el Canon de Alejandría. Cuando viene Cristo, 46 libros, Canon de Alejandría. Vienen los apóstoles, 46 libros, Canon de Alejandría. Muere Cristo, mueren algunos de los apóstoles. Año 90, nace un nuevo canon judío, Canon de Palestina, con 39 libros. Luego, la Iglesia Católica le puso 27 libros a la Biblia, 27, que se llama Nuevo Testamento. Y para que los hermanos separados se enteren de que esa es la iglesia de Jesucristo, ellos creen que eso es palabra de Dios, porque la Iglesia Católica, en el año 382, el Papa San Damaso I le dijo al mundo que la Biblia era palabra de Dios, y por eso ellos andan predicando la Biblia y dicen que es palabra de Dios, porque se lo dijo la única iglesia que fundó Jesucristo, y se lo dijo aquel que Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Fue Pedro, y por eso ellos creen que esto es palabra de Dios. Ahora, a ellos no le enseñan quién hizo la Biblia. A ellos le dicen, hay que agarrar la Biblia y predicarla, pero ojo, derecho de autor. Derecho de autor, respetémoslo. La Iglesia Católica hizo la Biblia. Y me queda un minuto. Entonces, esto es prueba de que la Iglesia Católica es la de Cristo. Y usted puede encontrar, desde que Cristo vino hasta ahorita, qué papa existía, en qué lugar, qué dijo, qué carta se escribió. Que ellos me muestren, y ahorita va a pasar él, y ustedes van a escuchar y van a comparar la historia de la iglesia. Ahora van a escuchar a ver si él tiene fundamento bíblico para decir que su iglesia lo estamos esperando y que nos convierta a todos, que lo demuestre al mundo entero, que él, la iglesia de él es la de Cristo. Y no me venga a decir que es la de Cristo porque es pentecostal y la iglesia nació el día de Pentecostés. Pentecostés es una fiesta, no una iglesia. Ahora, ese día vino el Espíritu Santo sobre la iglesia que ya Jesús había fundado en Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia ya existía. El día ese Jesús le da el vigor, la fuerza con el Espíritu Santo para que salga a todas partes. Entonces, van a comparar una cosa con la otra. No habrá discusión. Solamente escucharán. Bueno, gracias a Dios por todo, gloria al Señor. Bueno, comenzando este debate de inicio de una oración, nosotros también vamos a hacer una oración, ¿verdad? Nosotros les acompañamos, esperamos que usted también nos acompañe. Vamos a orar. Ese es el encuentro. Usted y yo, como hombres y como cristianos, decimos un trato.
Y en el trato no había oración otra vez. ¿Es que la oración que hicimos no valió? ¿O es que usted no cree en la oración? No, así no es el trato. El trato es que ya hicimos oración y a ustedes les consta que ustedes también estaban orando. Y vale la oración. Y el trato fue, y está escrito y repítalo, retroceda. Yo dije, yo bailo al ritmo, aquí quien puso las condiciones fue usted. Ok, se trata de estamos hablando vamos a hablar de unicidad, ¿verdad? Sí, yo lo respeto, ¿verdad? Respeto todo eso, pero ustedes dicen en creer en tres, ¿verdad? O sea que... Disculpe, ahorita usted va a presentar solamente lo de su iglesia y ahorita hablamos de la unicidad. Sino que me refiero en cuanto a la oración, ¿verdad? Nosotros oramos un solo. Entonces, por eso era que pedía oración, un solo. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando nos referimos a la oración solamente invocamos el nombre de Jesús. Ya, pero bueno, sí, exactamente, ya no quiero más debatir, porque de eso no llegamos a contender. Vinimos fue a predicar la palabra del Señor. La iglesia del Señor, vamos a mirar en dónde estaba primero. ¿Sí? Porque en Pedro no fue que empezó, no pensó en el día de Pentecostés tampoco. Vamos a ver dónde empezó, vamos a mirar con las escrituras, ¿verdad? Porque a eso venimos, gloria al Señor. Entonces, mi hermana, por favor, venga. Le invito para que ella lea la palabra del Señor. Romanos, capítulo 16, el verso 25 en adelante. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Oiga, la predicación que se ha mantenido oculta desde tiempos eternos. ¿Qué quiere decir eterno? Que no tiene principios ni tiene fin. La iglesia nació en el pensamiento de Dios. Entonces sigamos leyendo. ¿Qué dice el verso 26? Pero que ha sido manifiesto ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Amén. ¿Sí escucharon, verdad? Dice pero que ha sido manifiesto ahora por las escrituras. O sea, por las escrituras conocemos. ¿Qué conocemos de los profetas? Dice que según el mandamiento de Dios, del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces, por eso es que miramos que Jesús le entrega las llaves a Pedro, ¿sí? Dando a entender, bueno, ya la iglesia está en el pensamiento, ahora te la entrego a ti, y de allí comienza entonces a añadir la iglesia, Ahora sí, leamos lo que dice en primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, el verso 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén, gloria al Señor. Oiga, ya destinado ¿desde qué? Desde antes de la fundación del mundo. O sea que la iglesia ya estaba desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Que la venimos a conformar desde los 12 apóstoles es muy diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces vino Cristo predicando y enseñándonos, ¿sí?, la palabra del Señor. Esta palabra que es viva y es eficaz. Entonces esta palabra, ¿sí?, la predicaron los apóstoles, pero mire que cuando Jesús le habla a Pedro, no le dicen, sí, Pedro, tú eres la iglesia. No, sobre el fundamento. Sí, sobre lo que iba a enseñar Pedro, era que se iba a edificar la iglesia, no en Pedro, sino en lo que se iba a enseñar. ¿Y Pedro qué fue lo que comenzó a decir en el día de Pentecostés? Comenzó a predicar, ¿sí? Y cuando comenzó a predicar, entonces fue añadiéndose a la iglesia cada día los que han de ser salvos. O sea que desde allí miramos que la iglesia comenzó a crecer, gloria al Señor. Pero hubo un tiempo, en el libro de los Hechos está, que la iglesia se conformó, ¿sí? Y estaban todos unánimes ahí junticos, y dice la Biblia que cada uno vendía y repartía entre ellos, ¿sí? Pero estaban allí, no se querían movilizar. Entonces Dios mandó una persecución, ¿sí? Entonces cuando mandó esta persecución, dice que todos se esparcieron, ¿sí? Al esparcirse, dice que cada uno iba predicando en diferentes lugares. ¿Qué iba predicando? Esta palabra. Y los que creían, dicen, se añadían cada día los que han de ser salvos, gloria al Señor. Así que
de esta manera es que miramos la iglesia en la palabra del Señor. Dios le bendiga. ¿Bien? ¿Ustedes escucharon? Tienen ojos para ver y tienen oídos para oír. De eso se trata. Que se exponga la doctrina. ¿Queda clarito? Ya, listo. Cada quien saca su conclusión. Y si quedan dudas, vuelvo a repetir lo que él dijo y vuelvo a repetir lo que yo dije y comprueben con la Biblia. Ahora sí vamos a la unicidad. Comienzo yo con la unicidad y yo termino. No, yo comienzo. No, yo comienzo. Así. Hermanos queridos, ¿cuánto tiempo vamos a hablar de la unicidad? Ahora sí, este es el tema. Uy. Él, para no correr, él me dice, y no yo, él, y yo bailo al ritmo que toque, que yo exponga el tema de la unicidad o la Trinidad de Dios, y entonces él viene y dice lo de él. Pero no se le olvide que quien termino soy yo, porque yo comienzo. Comenzamos. El tiempo, árbitro, lleven el tiempo. Lleven el tiempo porque voy a comenzar y me dice cuánto tiempo para darle igual de tiempo a él para que vaya a ninguna pregunta. Ojalá que sea. ¿Quiere que me demore? No, porque después viene la pregunta y respuesta, después viene el diálogo. Después viene el diálogo, después viene, bueno. Queridos hermanos, comenzamos. Nosotros creemos, al igual que los hermanos pentecostales, que hay un solo Dios. Eso nos une. Eso nos une. La misma doctrina de ellos, hay un solo Dios, es la misma doctrina que une a los católicos que creemos que hay un solo Dios. Ahí estamos bien. Él puede mostrar todas las citas del Antiguo Testamento donde dice, el Señor vuestro Dios uno solo es. Esa es la misma cita que nosotros usamos para indicarle al mundo que no hay más dioses sino un solo Dios. Anda. Estamos de acuerdo en eso. La diferencia está en las personas que hay en Dios. Donde ellos dicen que hay una sola persona y nosotros decimos que hay 3 personas. Ahí es donde está la diferencia. De modo que vamos a tratar de hablar de que cuando la Biblia dice en el Antiguo Testamento que hay un solo Dios o en el Nuevo Testamento, eso es verdad. Y él, ustedes lo van a escuchar que cada rato va a decir, porque esa es la doctrina de los pentecostales y gracias a Dios yo me la sé, que Dios se manifestó en carne. Claro que sí, Dios se manifestó en carne. Los católicos creemos que Dios se manifestó en carne, pero no Dios Padre, sino Dios Hijo. Dios Hijo. Y yo voy a comprobar con la Biblia esto, que sí, existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son 3 personas. Por ejemplo, voy a comenzar mostrándole que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesucristo el Señor lo dijo en Mateo 28, 19. Así de claro. Existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo creemos. Escuchen. De la Reina Valera, que aunque le falta sabiduría, puede demostrar las verdades, por lo menos las básicas. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aquí vemos que el mismo Jesucristo lo reveló. Existe el Padre, existe el Hijo y existe el Espíritu. Lo mandó a bautizar. Y cuando él estaba siendo bautizado, Marcos 1:10, se cumplió. Estaba presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo vamos a ver, las 3 personas de las que hablamos nosotros los católicos. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu, como paloma, que descendía sobre él. Ninguna persona que busque la verdad puede negar que Jesús es uno y el que viene en forma de paloma es otro distinto a posarse donde está Jesús. El que diga que es el mismo, yo lo respeto, pero no le creo. Porque ahí dice, vino el Espíritu Santo en forma de paloma para posarse sobre Jesús y escuchó una voz arriba que decía, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado. Tú eres, no dice, yo soy el Hijo amado de yo. Porque es el mismo. Es el mismo. Para que se den cuenta que es otra persona, habla de un tú.
La primera persona del singular es el yo. La segunda persona del singular, el tú. La primera persona del singular, yo, tú. La segunda, él, la tercera. Y dice la Biblia que el Padre dijo, o una voz arriba que decía, tú eres mi hijo. No decía, yo soy hijo de yo, como enseñan los pentecostales, que el Padre es el mismo hijo. No, uno es el Padre y otro es el Hijo. Y sobre el Hijo venía el Espíritu Santo. Ahora, la Iglesia Católica dice que son personas distintas, pero con una misma naturaleza. Y a esa naturaleza le llamamos deidad, divinidad. Si me lo permite, la hermana venga para acá y el padre venga para acá. Y Luis, quédese aquí. Para que los hermanos pentecostales logren entender, no creer, si no quieren creer, no creer, pero para que logren entender cuál es la doctrina de la Iglesia Católica, aquí vemos una persona, dos personas, tres personas con una sola naturaleza, la humana. A pesar de que son tres personas, yo no puedo decir son tres naturalezas. No, sí son tres personas, pero una sola naturaleza, la humana. En Dios existe una naturaleza divina. La de nosotros es la naturaleza humana. En Dios existe la naturaleza divina, que se llama deidad, divinidad o Dios, ponga el nombre que usted quiera. Es la naturaleza divina. Y ahora bien, en esa naturaleza divina hay tres personas. Aquí hay una persona, dos personas, tres personas con una misma naturaleza. En Dios, una sola naturaleza, no la humana, la divina. Una persona, el Padre, otra persona, el Hijo, y otra persona, el Espíritu Santo. Personas distintas, pero los tres comparten una misma naturaleza. La humana, en este caso, y en el caso de Dios, la divina. Siéntese. ¿Cómo lo puedo comprobar? San Juan capítulo 1, versículo 1, San Juan es el teólogo, viene a expresar que efectivamente el Padre es una persona, el Hijo otra persona, pero que comparten la misma naturaleza, la divinidad. Escuche cómo dice, de la Reina Valera. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era o estaba, es el verbo ser o estar, era con Dios. Fíjense la diferencia, dos personas distintas. En el principio era el Verbo estaba con Dios, o era con Dios. Y luego dice que era de la misma naturaleza, como y el Verbo era Dios. Estaba con Dios y era Dios, compartía la misma naturaleza. Y ese Verbo que se hizo carne no es como dicen los pentecostales, que ese Verbo que se hizo carne es el Padre. No, porque aquí dice el Verbo, la palabra, estaba con Dios. El Padre y el Verbo, no sabemos quién es el Verbo. Pero la misma Biblia de San Juan nos dice quién es el Verbo que estaba con Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Quién es el Verbo que se hizo carne? Jesús. Existía antes de nacer de la Virgen María. Se hizo carne en la Virgen María, pero ya existía con Dios. Y para que ustedes vean que ya existía con Dios, si quieren léame el versículo, otra vez el 1 y el 2 y el 3. ¿Cuánto? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y oiga lo que viene. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Por eso, Génesis capítulo 1, versículo 26, viene a decir que efectivamente, cuando se crearon las cosas, cuando se creó el ser humano, no estaba solamente el Padre, o sea, Jesús antes de encarnarse, sino estaba el Padre y otra persona con Él. Vamos a escucharlo. Porque dice la Biblia, el Verbo estaba con Dios y era Dios y por Él hizo todas las cosas. Vamos a ver Génesis 1:26. De la Reina Valera. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos.
Solamente una persona que no conozca el idioma y que no haya estudiado el castellano, perdón, podrá decir que cuando dice hagamos, está hablando una sola persona. Se le respeta, pero no se le cree. Si Juan dice, en el principio estaba el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y por él se hizo todas las cosas, entonces tiene lógica Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. A nuestra imagen. O sea que esas dos personas se parecen. A nuestra imagen. Ahora bien, según el mismo Juan que está hablando aquí, según el mismo Juan, va a decir que ese verbo que estaba con Dios antes, que nosotros llamamos el Hijo de Dios, que estaba con Dios antes, ese verbo fue el que se encarnó y se manifestó. Dios, el verbo, ¿se acuerda que era Dios? Juan 1:1 ahora, primera de Juan 1:1, primera de Juan, para que ustedes vean que el mismo Juan va a decir que no se manifestó en carne el Padre, pero es el mismo. No, que uno es el Padre y otro es el Hijo. El que se manifestó en carne es Dios. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El Padre era Dios y el Hijo era Dios. Por eso el que se manifestó en carne es Dios. Dios mismo se encarnó. Dios se hizo carne. Por eso se llama el Emmanuel, Dios con nosotros. Porque se encarnó Dios. El que se encarnó fue Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios. Escuchemos cómo lo dice. ¿Quién es el que se manifestó en carne? Dios. ¿Cuál? ¿La persona primera, segunda o la tercera? Vamos a ver cuál. Lo que era desde el principio. Que los pentecostales no me digan que el Hijo no era desde el principio, porque aquí le tumbo esa mentira. Desde el principio era el verbo. ¿Se acuerda Juan cómo comenzó? 1:1. Desde el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, por él se hizo todo. Ahora, otra vez Luis. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Está hablando del verbo que estaba desde el principio, que nuestras manos lo tocaron, que nuestras manos lo vieron, dicen los apóstoles, y de él le hablamos. Entonces observen que no está hablando del Padre, está hablando del Hijo, del verbo, y que ya existía desde el principio. Usted verá cuando el hermano exponga, ustedes van a ver desde que cuando el hermano exponga, que la insistencia que él va a hacer es que Jesús no existía desde el principio. Que a lo mejor existía, era en la mente de Dios. Pero ustedes van a ver que la Biblia dice, estaba con Dios y era Dios. Él puede desgastar todo su tiempo y toda su energía queriendo destruir esta primera carta de San Juan, y no lo podrá porque quedará grabado para el mundo entero. Se le respeta su doctrina y por eso lo invitamos. Pero ustedes podrán descubrir que esa mentira, que Dios se manifestó en carne es Jesús, pero antes era el Padre, o sea que el Padre mismo, que es el mismo Jesús, ese es el que se encarnó. Eso no es verdad. Repítalo, hermano. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. No al Padre, al verbo que estaba con el Padre. Tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Dios se manifestó. ¿Quién es la vida? Dios se manifestó, lo vieron, lo tocaron, pero no era el Padre, era el verbo que estaba con el Padre. Siga. Y la hemos visto. Y la hemos visto. Y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna. Y les testificamos, somos testigos. Hoy la Iglesia Católica sigue siendo testigo de esto mismo. No cambia nada. Lo que vienen a cambiar son los hermanos pentecostales, que hasta en el año 1906 se enseñaba lo mismo que estaba aquí. Pero a partir de 1906, por Carlos Parán, que los fundó, comienzan a enseñar esa doctrina. Ahora, esto está escrito. Repito lo último. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. ¿El que se encarnó fue el Padre? No. Era el Hijo, el Verbo que estaba junto al Padre y se encarnó. Dios se manifestó. Por eso Juan dice, en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Entonces Dios se manifestó en carne. Sí, Dios Hijo, no Dios Padre. Porque el que estaba con el Padre se manifestó en carne. Repítalo de nuevo. Lo tocante al verbo de vida,
porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Estaba con el Padre, ¿y era eterno o no? La vida eterna. Él es la vida eterna, Él es Dios, es eterno y estaba con el Padre eternamente. De modo que nosotros, por eso los católicos no creemos que Jesús fue creado, sino fue engendrado. El Hijo de Dios no fue creado, porque es la vida eterna, Él es el principio y es el fin, el alfa y el omega. Él no es creado, Él es engendrado. Ya existía y fue engendrado en el vientre de la Virgen María. Pero ya existía, desde el principio ya existía. Ahora bien, eso es lo que nosotros enseñamos, que el que se manifestó fue el Hijo, Dios, mas no el Padre. Siga. Y se nos manifestó lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Se nos manifestó. Y lo que hemos visto y oído es lo que le anunciamos y seguimos anunciando. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Para que ustedes no prediquen otra cosa, sino tengan comunión con nosotros, que venimos desde los apóstoles que predicaron y enseñaron eso, y para la muestra un botón está escrito. De modo que ustedes van a ver que el hermano va a dar vueltas, pero no me va a mostrar con la Biblia que es la misma persona. No me lo va a mostrar. Ustedes van a darse cuenta que aquí está y que son distintos el Verbo y el Padre. Él va a buscar donde dice el Padre y yo somos uno. Eso es verdad. Y la Biblia dice que el hombre y la mujer son uno. Son uno solo. Y dice Jesús que todos sean uno. Eso no lo negamos nosotros. El Padre y el Hijo son uno solo. Y eso está escrito. Ahí termina el Hijo. Ahí termina. Eso está escrito, que es uno. Ahí está. ¿Sí? Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. La comunión de los católicos, a diferencia de ellos, la comunión de ellos es solo con Jesús, por eso llaman a Jesús solos. La diferencia de nosotros con ellos es que la comunión de nosotros los católicos, Nuestra comunión es verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. aquí hay dos personas. Y los católicos estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí se termina. Pero para que ustedes vean que puede venir en adelante otro con otra doctrina y que no le debemos creer, el mismo Juan solamente pasa un capítulo, que es el capítulo Juan, una carta, la carta segunda de Juan. El mismo Juan, en segunda de Juan 9, va a decir que esa es la doctrina, pero que va a venir otra persona que no trae esa doctrina. ¿La comunión con quién es? Con el Padre y con su Hijo. ¿Quién se manifestó en carne? Su Hijo, el Verbo, que estaba desde el principio, porque Él es la vida eterna, y estaba desde el principio con el Padre. Ese se manifestó. Pero vienen, y aquí está la advertencia del mismo Juan, vienen otros con otra doctrina, y en este caso los pentecostales unidos, pongan cuidado, Juan, segunda de Juan 9, no 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de En el año 1906 hay constancia, búsquenlo en la historia. Los pentecostales unidos nacieron y se extraviaron de esta doctrina. Repita. cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No tiene a Dios. Y escuche lo que viene. El que persevera en la doctrina de Cristo, El que persevera en la doctrina de Cristo, ¿cómo lo vamos a reconocer nosotros? ¿Y qué tendrá? Es el que persevera en la doctrina, que no la cambia, como lo hacen los pentecostales unidos. Escuchen. ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. De la Reina Valera. Y entonces usted verá que cuando la Iglesia Católica enseña esto, es porque está en la Biblia. Y le voy a mostrar que el Padre es Dios y el Hijo es Dios. La misma naturaleza divina, a pesar de que son personas distintas. Y que por eso Jesús le dice a Felipe que él la va a leer, esa no se le va a escapar. Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Felipe le dice, muéstranos al Padre. Esa se la saben de memoria. Y yo no la voy a dar, solamente le voy a hacer referencia. Él se lo va a mostrar, usted lo... Como es natural, no olviden dejar sus comentarios
con sus pensamientos al respecto de estos encuentros, de este debate en particular. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Dejen su comentario, los leo. ¿Por qué Jesús dijo eso? Ellos dicen porque Jesús dijo que Él era el Padre. No. Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante, les voy a mostrar que no es así como ellos dicen. Es una mala interpretación de las Escrituras y que el mundo entero sepa, porque van a comparar la doctrina que yo estoy dando con cita bíblica y van a comparar la doctrina que ellos dan. La van a comparar así de claro. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, no es el Padre, es la imagen misma de su sustancia, de su naturaleza divina. Él es de la misma naturaleza del Padre. Y para que se den cuenta que es de la misma naturaleza, paren en la oreja. Siga. es la imagen misma de su sustancia, y quien... Por eso le dice Felipe, ¿quién me ha visto a mí? Porque es la misma. ¿La misma qué? Naturaleza. Y la imagen misma de su sustancia. La imagen misma de su sustancia. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto no tiene mucha explicación. Cualquier persona lo entiende. Hay hijos que se parecen al papá. Quien ha visto al hijo, ha visto al Padre. Sí. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahora escucha lo que viene. Paren la oreja. Hecho tanto superior a los ángeles, El Hijo es superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. heredó del Padre, más excelente nombre que de ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Mi hijo eres tú. No dice, mi hijo soy yo mismo, encarnado en carne, manifestado en carne. No, mi hijo eres tú. Siga. Yo te he engendrado hoy. Yo te he engendrado, por eso no he creado, he engendrado. Nosotros lo enseñamos en la Iglesia Católica, porque está escrito, el Hijo no es creado, es engendrado. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, Yo seré para él un padre, y él me será a mí hijo. se le respeta a los hermanos pentecostales, se les respeta a los hermanos pentecostales, pero no se le cree. Y ustedes están escuchando lo que yo estoy predicando, con citas bíblicas, con la Reina Valera, no usar la Biblia mía. Y va a escuchar lo que ellos van a predicar y se les va a respetar, pero tienen que comparar y tienen que agarrar el video y estudiarlo. Para eso estamos haciendo. Siga, repítalo, siga. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? No, repítalo. Yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, Cuando lo introduce en el mundo, dice, adórenle, ya existía, pero hasta ahora lo está introduciendo. Ya existía. Lo introduce en el mundo y dice, adórenle, todos los ángeles de Dios. el Hijo es Dios y todos los ángeles de Dios tienen que adorarlo. Siga. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Del Hijo que dice, tu trono, oh Dios. Por eso los católicos decimos que el Hijo es Dios. Tu trono, oh Dios, Por el siglo del siglo, por los siglos de los siglos. Tu trono, a ver, el trono de Jesucristo, que es Dios, ¿es eterno o no es eterno? Tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Y ahora escuchen lo que viene para que vean ustedes al Padre que es Dios y al Hijo que es Dios. ¿Cómo? tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ahí viene. Mas has amado la justicia y aborrecido la maldad, Listo, ahí viene. Pentecostales, oigan. por lo cual te ungió Dios Te ungió
Dios. Dios ungió al Hijo. Te ungió Dios. El Dios tuyo. El Dios tuyo. Te ungió Dios, el Hijo es Dios. El Dios tuyo, el Padre es Dios. Entonces San Juan, cuando dice, el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y estaba con Dios, entonces es verdad lo que enseña la Iglesia Católica. Te ungió, oh Dios, tu Dios. El Padre es de la misma naturaleza que el Hijo, el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre. Pero siempre va a existir un problema. El problema es, señor cura, explíqueme cómo 3 personas pueden ser un solo Dios. ¿Cómo pueden ser 3 uno? Se lo explico con la Biblia. Juan 17, 20 en adelante. Juan 17, 20 en adelante. Sí, varias personas pueden ser uno solo. Y eso es lo que llamamos el misterio de la Santísima Trinidad. Misterio porque no lo podemos entender. Ellos dicen no entienden. Pero entonces que me expliquen esto, que yo no entiendo. Vale. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Escuche lo que viene. Para que todos sean uno. Se puede varias personas, todos, ser uno. Varias personas pueden ser uno. Matemáticamente, como dicen los pentecostales, no. Pero, según dice la Biblia, teológicamente sí. ¿A ejemplo de quién? De la Trinidad. Pongan cuidado. Otra vez, Luis. Mas no ruego solamente por estos, para que todos sean uno. No vamos a la matemática porque aquí la matemática se tiró parte de uno. Que todos sean uno, no pueden ser todos uno. Varias personas, uno solo no puede ser. Pero la Biblia dice que varias personas pueden ser uno. ¿Cómo podrá ser uno? Eso nunca se ha visto. Pues vamos a ver a ejemplo de quién puede ser uno. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. El ejemplo, como no lo podemos ver humanamente, lo pone con Dios. ¿Cómo varias personas pueden ser uno? Como tú, Padre, en mí y yo en ti, 2 personas que son uno. Siga. Que también ellos sean uno en nosotros. Que también ellos sean uno en nosotros. Nosotros nos vamos a unir a la Santísima Trinidad. Varias personas, uno solo. Todos vamos a ser uno en Cristo. Dice uno. Primero desde nosotros. ¿Cómo? Nosotros, vosotros y ellos. Que todos sean uno como nosotros, como nosotros somos uno. En el plural, ya no usa el singular. ¿Por qué no dice como yo soy uno? Dice como nosotros. Siga. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Nosotros somos uno. Eso no lo creen los pentecostales, no le entra aquí porque no es matemático. Y aquí no trata de matemático, aquí se trata de fe. Como nosotros somos uno. Otra vez, Luis. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La Iglesia Católica enseña que es en nosotros, varias personas es uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Lo enseña y dice la Biblia para que el mundo crea que somos uno. Nosotros somos uno. Los católicos lo creen, los pentecostales no lo creen. Repítalo y sigue. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Para que sean perfectos en la unidad. ¿Ejemplo de quién? De la Santísima Trinidad. Ahora escuchen otro, ¿por qué nosotros creemos que el Padre es una persona, el Hijo es otra persona y que es Dios? Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Para que el mundo conozca que tú me has enviado. Escuchen, San Mateo capítulo 2, 22, perdón. San Mateo capítulo 22, versículo 41 en adelante. La pregunta que le hicieron a Jesús. Y Jesús hace algo maravilloso. Una respuesta. Escuchen. Y van a ver la respuesta clara, contundente de Jesús.
Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, Jesús le preguntó, pongan cuidado porque de eso estamos debatiendo. Pongan cuidado, ¿qué le preguntó Jesús? les preguntó a los fariseos Jesús, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué pensáis de Cristo? ¿De Él? ¿De quién es hijo? ¿De Él mismo? Vamos a ver si es hijo de Él mismo. ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? ¿Cómo David le llama al hijo? ¿Le llama cómo? Señor, Dios. Porque está con ese mayúsculo. ¿O no está con ese mayúsculo? Señor, Dios. ¿Cuándo dijo? Diciendo, dijo el Señor El Padre, a mi Señor, el Hijo. siéntate a mi derecha. Siéntate a mi derecha. ¿Usted se puede sentar a la derecha suya de usted? No. Si el Señor le dice a mi Señor, siéntate a mi derecha, Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. entonces quiere decir que el Padre es una persona. ¿Cómo sabemos? El Hijo se sentó a su derecha. Se sentó a su derecha. Y para que se den cuenta, siéntate a tu derecha, el Hijo se va a sentar a la derecha. Pregunto, ¿en carne como se manifestó? No, lo está viendo en futuro. Al Hijo le dice, dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi derecha. En el futuro. Verá que no es manifestado en carne. Ya ha muerto, ya ha resucitado y está sentado a la derecha del Padre. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 24. Vamos a leerlo desde el 22 en adelante. Para que ustedes se den cuenta que la doctrina de los hermanos separados, pentecostales unidos, se respeta, pero no se le cree. Porque ellos dicen que el Hijo es Jesús en carne, pero que antes de ser carne era Jesús el Padre, y después que resucitó es Jesús el Espíritu. Pero que no son tres personas, sino la misma persona con títulos diferentes. Primera de Corintios 15, 22 en adelante. Vamos a escucharlo, para que ustedes vean por qué la Iglesia Católica dice que el Padre y el Hijo son personas distintas y que no es manifestado en carne, ya no será manifestado en carne. Vamos a ver si después que muera, después que ya murió, resucitó, a ver si está junto con el Padre como estaba antes. Vamos a ver. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Futuros serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo, en su venida. No estamos hablando de ahorita manifestado en carne. Estamos hablando de su venida, cuando Él venga. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios. Al fin, al final, cuando entregue el reino a Dios, el Padre. Cuando entregue el reino a Dios y Padre. Ahí está. El Hijo le va a entregar, no en carne, ya muerto, ya resucitado. Le va a entregar el reino al Padre, en espíritu. El Padre en espíritu y el Hijo en espíritu, no en carne. Le va a entregar el reino al Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y escuche la advertencia que da, hay una excepción. Y el postrer enemigo, que será destruido, es la muerte. Y aquí viene la sección. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa hay una excepción. Se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. el Padre. Siga. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, En espíritu, no estamos hablando en carne. En espíritu, cuando todo ya le esté sujeto, entonces también el Hijo mismo el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. al Padre. En espíritu, no estamos hablando en carne. Ya en futuro se sujetará al Padre. Para que Dios sea todo en todos. Para que Dios sea todo en todo. El futuro, Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Para que ustedes vean que el futuro, no en carne, porque ellos dicen que Jesús es el Hijo en carne. Le estoy hablando después que murió, después que resucitó. En espíritu. Jesús es Hijo en espíritu. Y está a la derecha del Padre. Pongan cuidado.
Porque los pentecostales dicen, y cuando usted se muera, van a encontrar allá en el reino, en el trono, ¿cuántas personas? Vamos a ver cuántas personas. Al que venciere, Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. que se siente conmigo en mi trono. Pregunto, ¿aquí en la tierra o allá? No estamos hablando de Jesús manifestado en carne. Ya, si hay. ¿Se sentará conmigo en mi trono? Así como yo he vencido Como yo he vencido, ya no en carne, y me he sentado con mi Padre en su trono. y me he sentado con mi Padre, lo dice, y me he sentado con yo mismo a la derecha de yo. No, yo expongo la doctrina para que los que quieran buscar la verdad, aquí se trata de la verdad, y ustedes van a ver con cuánta claridad, con una teología campesina que entiendan los niños, que entiendan los adultos, que entiendan lo feo, lo bonito, hombres y mujeres que quieran buscar la verdad, como el Concilio Vaticano II nos manda a los católicos. Hay que buscar la verdad en público y que la gente vea y escuche. Por eso ustedes verán cómo cuando Esteban estaba muriendo, vio ya Cristo había muerto y había resucitado. ¿Y qué fue lo que vio en Hechos de los Apóstoles capítulo 7, versículo 56? San Esteban, y está escrito en los Hechos de los Apóstoles para que lo creamos. ¿Qué fue lo que vio San Esteban? Hechos capítulo 7, versículo 56. Escuchen. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, En el cielo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios vio la gloria de Dios, y escuchen, y a Jesús, y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. que estaba a la diestra de Dios. Ahí estaba Jesús. Lo vio San Esteban, pero eso no lo han visto los hermanos, no lo creen, porque le hicieron creer cosas que no son. Ahora, antes, no solamente después que murió, Y lo repite, en el 56 insiste, y dijo Esteban, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. el Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Y ahí, Apocalipsis lo vuelve a repetir, capítulo 5, versículo 5 en adelante, que el Cordero ya degollado, ya había muerto, ya había manifestado en carne, ahora está en el cielo, ahora va a estar a la derecha del Padre. Óigalo, el 5, en adelante. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero. ¿Un cordero? Como inmolado, Ya era inmolado, ya no, es Cristo resucitado, ya lo habían inmolado, ya había muerto y ya había resucitado. que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, y tomó el libro de la mano derecha, Tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, del que estaba sentado en el trono. ¿Quién estaba sentado en el trono? Le van a preguntar a los pentecostales y ustedes verán que va a decir el Hijo, Jesús, que es el único Espíritu, más nada, estaba sentado en el trono. ¿Y quién agarró de la mano derecha de Jesús el libro? El mismo Jesús. Se le respeta, pero no se le cree. Porque ahí dice que el Dios estaba sentado en su trono y el Cordero tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Y van a ver el versículo 13, ¿qué pasó? y a todo lo creado que está en el cielo Creado en el cielo, y sobre la tierra también los pentecostales y debajo de la tierra deberían hacerlo también ellos, y en el mar, todos, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono al Padre que está sentado en el trono y al Cordero, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. amén. Ahí a todos los seres humanos, a todos los creyentes y no creyentes, ya Cristo ha muerto. Y se le da la gloria al que está sentado en el trono.
y al Cordero que tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono, y a ellos dos el honor, el poder, la gloria. ¿Por qué no lo hacen ellos? ¿Por qué no lo hacen? Están negando al Padre. Y escuchen lo que dice Juan capítulo 5, versículo 24, para que ustedes descubran que eso no se puede hacer. Negar al Padre no es correcto. O negar al Hijo. No, es que es el mismo. No, aquí no es el mismo. Escuchen. De cierto os digo, De cierto os digo, el que oye mi palabra el que oye mis palabras, no de los pentecostales unidos, sino la Biblia que estamos leyendo aquí, que ustedes la están escuchando y están viendo, no lo que digan ellos, y cree al que me envió, y cree al Padre que me envió, tiene vida eterna. tiene vida eterna. Nosotros creemos en el que envió a Cristo, el Padre, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. No vendrá a condenación como dicen ellos. Que nosotros estamos condenados a lo mejor porque no creemos, porque creemos en el Padre. Dicen no, el que crea en el que me envió no vendrá a condenación como dicen los pentecostales unidos. Así que no tengan miedo. Repita. De cierto os digo, Significa nadie los engaña. el que oye mi palabra Lo que dice la Biblia, no lo que dicen ellos. y cree al que me envió, Y cree al que me envió, al Padre, tiene vida eterna tiene vida eterna y no vendrá a condenación, y no vendrá a condenación. mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Lea el versículo 31, Luis. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. No dice yo mismo doy testimonio de mí. O pongan la lupa y verá que lo que dicen los pentecostales, que él mismo da testimonio de él, eso es mentira. Otra vez. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, es solo Jesús, una sola persona, mi testimonio no es verdadero. ese testimonio no es verdadero. El que diga que es solo Jesús, eso no es verdadero. Otro es el que da testimonio Otro significa otra persona, es el que da testimonio acerca de mí. acerca de mí. Siga. Y sé Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Quién es el que da testimonio? Versículo 37. También el Padre que me envió También del Padre que me envió, ha dado testimonio de mí. ha dado testimonio de mí. Entonces observen ustedes cómo la Biblia está mostrando que realmente nosotros los católicos no estamos equivocados. Y ahora les voy a mostrar que Jesús ya existía antes de encarnarse en la Virgen María. Juan capítulo 17, versículo 5. Para que ustedes vean que ya existía. Antes de que viniese al mundo, existía el Padre y existía el Hijo. Y existía el Espíritu Santo. Y escuchen lo que dice aquí la Biblia. Ahora pues, Padre, Ahora pues, Padre, glorifícame tú glorifícame tú, otra persona, al lado tuyo, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. antes de que el mundo fuese, ya existía el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Entonces dice, Padre, glorifica a tu Hijo con la gloria que tenía antes de que el mundo fuese. Entonces, observan que el Hijo ya existía. Y esto es lo que enseñamos nosotros dentro de la Iglesia Católica. Y para que ustedes vean cómo Jesucristo dice, allá vamos a ver en San Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre, Una persona rogará a otra persona, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, y le dará otro consolador. Observen, otro consolador. ¿Significa el mismo o significa otro? Otro. ¿Quién es? ¿Quién es el que va a venir? para que esté con vosotros para siempre. Vamos a ver quién es. El Espíritu de verdad, Es el Espíritu de verdad.
A ver. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ven ni le conocen. porque no le ven ni le conocen. Como los pentecostales que no lo creen porque no lo conocen. Y escuche lo que viene. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Bueno, el Espíritu de Santo mora con nosotros y estará con nosotros. Y escuchen, ¿qué más? ¿Se descargó? ¿No? Bueno, mora con nosotros. Escuchen, vamos a ver. Aquí está la confusión de ellos. Escuchen lo que viene. Escuchen. No os dejaré huérfanos, No lo dejaré huérfano. ¿Ve que Jesús es el Padre? Jesús es el Padre. Porque aquí dice, no los dejaré huérfanos. vendré a vosotros. Vendré a vosotros. ¿Ven que Jesús es el Padre? ¿Quién deja huérfano? El Padre. Jesús dice, yo no lo dejaré huérfano. Entonces Jesús es el Padre. Y dice, vendré a vosotros. Que sepan los pentecostales del mundo entero porque dice, no lo dejaré huérfano y vendré a vosotros. ¿Saben por qué? Versículo 23 de la Reina Valera. ¿Por qué no nos dejará huérfanos? ¿Por qué estará con nosotros? Escuchen. Respondió Jesús y le dijo, El mismo Jesús responde, yo no. ¿Por qué dice no lo dejaré huérfano? el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama no cambiará mi palabra, la guardará. Y escuche lo que viene. Y mi Padre le amará. Y mi Padre lo amará. Escuche lo que viene. ¿Por qué no lo dejará huérfano? Y vendremos a él. ¿Por qué no lo va a dejar huérfano? Porque el Padre viene con Jesús. Y vendremos a Él, el Padre. Recuerda, otra vez el 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. El Padre no lo va a dejar huérfano. Jesús no lo va a dejar huérfano. ¿Por qué no lo va a dejar huérfano? ¿A quién le va a traer? Al Padre. Jesús no es el Padre, le va a traer el Padre. El Padre le amará. Y escuche, otra vez. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él. Por eso no lo dejo huérfano. Le voy a traer al Padre para que no estén huérfanos. Y vendré con Él. Y vendremos con Él. Y haremos morada con él. No lo dejaré huérfano. El Padre lo traeré y ustedes no estarán solos. Ahora ellos no entienden las escrituras y dicen, es que Jesús dice no lo dejo, es porque Él es el Padre. No es el Padre. Él nos trae el Padre y vendrá con el Padre y hará la morada en nosotros junto con el Padre. Entonces la doctrina es distinta. Y por eso Jesús dice, repito el 23. Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Si ustedes quieren guardar, si quieren amar a Jesús, guardarán esa palabra. Si la cambian, no aman a Jesús. Con todo el respeto que merece. No aman a Jesús. El que me ama, El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. y mi Padre le amará. Y vendremos a él. No carnalmente, espiritualmente. Vendremos a Él Y haremos morada con él. y haremos morada con Él. El que no me ama, El que no me ama, no guarda mis palabras. es muy delicado cambiar las palabras de Cristo. Es muy delicado enseñar otra doctrina. Muy delicado, no es bueno. Y yo le estoy mostrando con capítulos y versículos para que ustedes se den cuenta. Ahora, pase al capítulo 16, versículo, dale con el 13. 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. para poder ser guiados a la verdad plena, necesitamos recibir el Espíritu, creer en el Espíritu. Él nos guiará hacia la verdad plena, toda la verdad. Escucha lo que viene. Porque no hablará por su propia cuenta, El Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. y les hará saber las cosas que han de venir. Y oiga lo que viene. Él me glorificará, Él me glorificará. Ya me encarne en espíritu. Él me glorificará. porque tomará de lo mío Tomará de lo mío. ¿Ve que no es el mismo Espíritu Santo? Tomará de lo mío. Y está hablando cuando ya sea no en carne, sino en espíritu. Tomará de lo mío y os lo hará saber. y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre Una persona, todo lo que tiene el Padre
es mío. Es mío. Por eso dije que tomará de lo mío Por eso dije que tomará de lo mío. y os lo hará saber. Y para que ustedes crean que el Espíritu Santo es una persona, como el Padre y el Hijo, ustedes podrán ver cómo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 28, cuando hablan los apóstoles que el Espíritu Santo es una persona. ¿Y cómo sabemos que es una persona? Vamos a escuchar. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo Le ha parecido bien al Espíritu Santo, es una persona, y a nosotros y a nosotros, el Espíritu Santo está unido con los apóstoles, ha parecido bien. no imponeros ninguna carga, El Espíritu Santo es una persona, ha tomado la decisión de no tomar una carta. Hechos 13, 2 en adelante, el Espíritu Santo es persona. ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Es persona, no es un título. No es un título. Repítalo para que se den cuenta que el Espíritu Santo no es un título. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo. Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ahora bien, cuando Cristo muere, y vamos terminando para ponerle el cargador al celular que está cargando. Cuando Cristo muere, viene Pablo. Pablo no conoce a Cristo. Pablo no conoce a Cristo. Y viene San Pablo, ya Cristo había muerto, ya se había manifestado en carne, pero ya había resucitado y había subido al cielo a la derecha de Dios. Y verán ustedes la predicación de Pablo en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 13. San Pablo, cómo se dirige a los cristianos San Pablo, para que ustedes vean que Pablo, ya Cristo había muerto, y habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como los católicos. Escuchen. Todos los santos os saludan. ¿Cómo saludan todos los santos? Pongan cuidado, ¿cómo saludan todos los santos? Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo Así saludan todos los santos, los que son verdaderos de Dios, los que escuchan la palabra de Dios. ¿Cómo saludan? ¿Otra vez? La gracia del Señor Jesucristo, La gracia del Señor Jesucristo, una persona. el amor de Dios El amor de Dios Padre, otra persona. y la comunión del Espíritu Santo Y de tercera persona, la comunión del Espíritu Santo. estén con todos vosotros. Estén con todos vosotros. Ya Cristo había muerto. Y no me van a decir que está hablando de un hijo, un Cristo en carne. Porque está diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo ya no estaba en carne. El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Entonces habla de tres personas. Bueno, tengo mucho para hablar, pero tengo que ir. Pero tengo que darle chance al hermano. Pero voy a cuadrarle aquí ¿cómo que se llama? La batería. Vamos un segundito mientras le acomodo la batería aquí para que no se me cargue y seguir transmitiendo, porque en el mundo entero nos están siguiendo. Le vamos a dar entonces un momentico o que empiece después, padre. ¿Cuánto tiempo, padre? Bueno, hermanito Fail no tiene una tarea fácil. Pero la palabra de Dios, aunque es misteriosa, y por ser misteriosa, pues difícil de comprender, solamente tiene dos opciones: o reconocerla como cierta, o no hacerlo. Y yo quiero decirles algo a ustedes, hermanitos. El poder del espíritu del engaño no es pequeño, es grande. Y ese poder nos puede llevar a no aceptar las Sagradas Escrituras conforme están dichas. El Padre Toro, ustedes han visto, no habló nunca su palabra. Él siempre se refirió a la Biblia. ¿Cuántas citas le dio? No sé, tal vez 40 o más. Y todas tuvieron coherencia. Yo he escuchado decir muchísimas veces a teólogos protestantes, incluso un teólogo pentecostal, que él no es que se sepa la Biblia, es que pega y corta y pega y corta y saca todo de contexto. Yo no sé ustedes y los que verán y han visto, si ustedes consideran que todo lo que se dijo aquí, 40 o 50 versículos,
están sacados de contexto. La verdad, las palabras de las Escrituras, por más difíciles que sean de comprender, están en completa coherencia y en contexto. Bien, ahora, queridos hermanos, ustedes van a ver, ya escucharon la doctrina de la Iglesia Católica, con capítulos y versículos. El hermano va a tener el mismo tiempo, porque esa fue la condición, y él va a exponer la doctrina de la unicidad, donde va a demostrar que no son tres personas distintas, y que es mentira que en el cielo estará el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que el Hijo estará a la derecha del Padre, y que venía desde el Padre que ya existía antes de la creación del mundo. Eso lo tiene que comprobar él. Si no lo comprueba, ustedes mismos lo van a ver, ustedes mismos lo van a descubrir. Tiene que descubrirlo. Él puede decir muchas cosas, pero solamente les invito a que analicen si es verdad, si lo está tomando como dice toda la Sagrada Escritura, o está tomando un texto y punto. Y luego viene el diálogo, luego viene el compartir la pregunta. Escúchenlo con respeto, oigan, y él tendrá que escoger. Muchas gracias. Bueno, la Biblia dice, el mucho estudio es fatiga de la carne, ¿verdad? Dice, estudiamos mucho pero no comprendemos. La Biblia dice que las cosas de la palabra de Dios no se puede tomar a la ligera, ¿verdad? Ni se puede expresar como si fuera cualquier otro libro, pues estamos hablando que el que la inspiró es Espíritu. San Juan capítulo 4, el verso 24 dice, Dios es Espíritu. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios, vamos a ver a qué la Biblia le llama hijo, ¿sí? Y ahí nos vamos a entrar un poquito a todos los capítulos que él mencionó y vamos a darle la explicación debido de la palabra de nuestro Dios. Él la explicó, ¿verdad? Yo respeto lo que él explicó y vamos a mirar entonces lo que Dios nos va a enseñar por medio de su palabra. Gloria al Señor. San Lucas capítulo 1, el verso 30 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre todas las cosas de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá, oigan, pongan atención a esto, el santo ser que nacerá, ¿de dónde van a nacer? ¿De quién van a nacer? De María. El santo ser que nacerá, cuando se habla de ser, se habla de una persona, ¿verdad? No dice allí el espíritu que va a nacer. No, el santo ser, o sea, una persona va a nacer de allí, ¿sí? ¿Por qué? Porque de una mujer, yo nunca he visto nacer un espíritu. ¿Quién lo ha visto? Nadie se ha visto nacer de una mujer un espíritu, ¿verdad? ¿Qué es lo que nace de una mujer? Un cuerpo, con manos, con ojos, ¿verdad? Todo lo que usted ya sabe. De ahí partamos. Y dice, este santo ser, oigan, que nacerá, escuche la palabra de Dios, escuche, dice, será llamado, ¿cómo? Hijo de Dios. Oigan, no será llamado Dios Hijo, no confundamos allí. Será llamado Hijo de Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que se llama Hijo de Dios? ¿Qué es lo que nace una mujer? El cuerpo. A ese cuerpo, a ese se le llama, ¿qué? Hijo de Dios. No se le está llamando Dios Hijo, porque en la Biblia nunca vamos a encontrar Dios Hijo, en la Biblia nunca va a estar registrada esa palabra Dios Hijo, ni tampoco Dios Espíritu.
Al contrario, Dios es espíritu. Desde allí vamos a partir. Entonces, cuando entendemos esto, cuando entendemos la naturaleza humana, entendemos el Hijo, entonces vamos a comprender una diferencia, ¿sí? Nosotros, escuchen muy bien, nosotros por medio de la palabra, a este ser, ¿sí? Lo comprendemos y entendemos que es hijo de Dios. Claro que sí, porque la Biblia misma lo dice, es hijo de Dios, ¿sí? Exactamente, es hijo de Dios. O sea que al ser hijo de Dios, como dice usted, tiene un padre. Exactamente, eso lo dice, un padre. ¿Quién es el padre? Dios. Exactamente. Ahora, ¿quién fue el que lo engendró? ¿Al fin cuál? Bueno, mire, escuche esto. El Padre envió, eso es lo que ustedes dicen, ¿verdad? Porque la Biblia no dice eso, que Dios mandó, Dios el Padre, oiga, escuchen bien, Dios el Padre mandó al Espíritu Santo y de allí, entonces engendró el Hijo. No. Sigamos, porque si no esto aquí dice, ahora, sabiendo, escuche. A ver. Oiga. Hola, falta de respeto de ustedes. Sí. Pero, mira, el culpable es usted por preguntarles a ellos. No pregunte, porque cuando usted pregunta, ellos me van a entender así. Usted expone y no pregunta. Exacto. Bueno, entonces vamos allí. Qué bueno es. Uno aprende, ¿verdad? Uno aprende. Y estamos aquí para aprender, gloria al Señor. Ahora, este santo ser nacerá, o sea, el cuerpo será llamado Hijo de Dios. Por eso encontramos en Timoteo, el capítulo 2, el verso 5. Por favor, hermano, léanmelo. Primera de Timoteo, primera carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, capítulo 2, el verso 5. Sí. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén, gloria al Señor. Porque hay que y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. Jesucristo hombre, no Jesucristo o como Dios Hijo. Jesucristo hombre, gloria al Señor. Ahora, mirando que habla de ese mediador, entonces da a entender que como hombre es, Él intercede. Entonces, por eso vamos a mirar entonces en San Juan, el capítulo ya mencionado, que hablan tanto aquí, pero él leyó algunos versículos, pero no lo leyó casi todo. Y siempre nos habla acerca de los pentecostales. Pentecostales siempre hablan de esta iglesia. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice la palabra de nuestro Dios así. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14. Escuchen. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no os fuera, dice, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Quién estaba hablando allí? Jesucristo. Oiga, déjenme responder a mí, sino porque entonces ustedes van a decir que vamos a entrar en polémica, ¿verdad? No se trata de eso. Gloria al Señor. Dice, yo me pregunto a sí mismo, ¿sí me entienden? Para poderles, ¿sí? Porque de eso sirve, para poder que ustedes entiendan. Dice, entonces, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no os fuera dicho, yo os hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros, hablando Jesús. Y si me fuere, os prepararé lugar, dice, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, dice, y yo soy la verdad y la vida. Escucha esta expresión, quiero que escuche esta expresión. Mire, nadie viene al Padre sino por mí. No dice allí, nadie va al Padre sino por mí.
No, dice nadie viene al Padre. ¿Por qué dice nadie viene al Padre sino por mí? Sigamos leyendo. Nadie viene al Padre. Dice nadie va, no, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociese, dice, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe, atemorizado de esto, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Claro, porque Jesús siempre hablaba del Padre y ya los tenía confundidos a ellos. Decía, bueno, entonces, ¿cómo es esto? Muéstranos al Padre y ya nos basta. Entonces Jesús le responde. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Mire lo que sigue adelante. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Perdón, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Oiga, escucha esto, ¿no creéis que yo soy en el Padre? Oiga, y el Padre en mí. Oiga, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora ¿en dónde? El Padre que mora al lado, dice. ¿Dice al lado? Ay, sí, exactamente. No dice al lado, ¿verdad? No dice al lado. Dice el Padre que mora en mí. ¿Qué dice? No pregunte. Espera que yo iba a leer. Sino que se me pasó el pedacito aquí. Dice, ¿no creéis que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Sigue diciendo, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea que el Padre estaba en el Hijo, por eso el Hijo hacía las obras del Padre. Gloria al Señor. Sigue diciendo, de cierto, dice, de cierto te digo que el que en mí cree, dice, las obras que yo hago, las harás también, dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Quién va a ir al Padre? La humanidad. Cristo va a ir al Padre, ¿sí? Dice, va a ir al Padre. ¿Cuándo va a ir? Eso lo miramos en Hechos, cuando Él desciende al cielo, dice que Él va a ir al Padre, la humanidad. Ahora, ¿por qué se habla de la humanidad? Porque el Espíritu, o sea, Dios, que ese Espíritu estaba en Cristo, gloria al Señor. Dice, ustedes después van a tomar, como dijo Jesús, conclusiones, gloria al Señor. Dice, mire lo que dice el verso 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice, y yo rogaré al Padre. Miramos que en segunda de 1 Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice que Jesucristo es el mediador, o sea que Él intercede, o sea, ese hombre, la naturaleza, intercede. Entonces, cuando dice aquí, yo rogaré al Padre, esa naturaleza está intercediendo. Dice, y os dará otro consolador. Dice, oiga, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La pregunta es, uy, ¿cómo así? Va a mandar a otro. Pero mire lo que dice más abajito allí, declara quién es ese otro. ¿Quién es ese otro? Leamos la palabra. Dice, el Espíritu de verdad. Mire, escuchen bien, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir. ¿Por qué? Porque no lo ve ni le conoce. El mundo no conoce lo que estaba dentro de Jesús. No lo conoce, ¿sí? Por eso, al no conocerlo, no lo pueden recibir. Pero ¿qué le dice a los discípulos? Mire lo que dice a sus discípulos. Dice, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, dice, porque mora con vosotros. Mora con vosotros. ¿Quién estaba morando entre los discípulos? El Hijo. El Hijo estaba morando entre los discípulos. Pero ¿qué había dentro del Hijo? ¿Sí? El Padre estaba dentro
del Hijo, porque eso es lo que dice aquí, el Padre que mora en mí, dentro del Hijo estaba, ¿sí? Dentro de esa humanidad, Dice, sigamos leyendo, dice, y estará en vosotros, o sea, estará dentro. No dice estará al lado, no, estará en vosotros, o sea, dentro. ¿Sí? Sigamos leyendo, gloria al Señor. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién no iba a dejar huérfano? El que estaba dentro de ese cuerpo, de ese Hijo, el Padre que moraba en él, ¿sí? El Padre que moraba en él, ¿sí? El Padre que moraba en él no los iba a dejar huérfanos. No el Hijo, porque en cuanto a Hijo ellos son, en cuanto a la carne, a esa carne que se le llama Hijo son hermanos, pero a lo que estaba dentro, por eso hay otro texto que me pasa por ahí, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Me pasa por alto ese texto. ¿Por qué? Porque en cuanto a la carne son hermanos, en cuanto a la carne, ¿sí? Ustedes sacan su conclusión, por favor, ¿sí? Yo enseño lo que yo entiendo. La Biblia dice lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Usted saca su conclusión, ¿sí? Cuando él estaba predicando, yo no me le reí, espero que ustedes tampoco, ¿sí? Ahorita después le busco la cita, porque eso es clarito. Si no, por eso digo, se me escapa la cita. Dice, sigamos, dice, no dejaré huérfano, vendré a vosotros. Ahora, leamos el verso 26 que dice, mas el Consolador, oiga, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Está hablando de que el Padre va a enviar. Oiga, escuchen bien, el Padre va a enviar en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero miremos lo que dice más adelante, gloria al Señor. El capítulo 15, el verso 26 del mismo libro de San Juan dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Ahora no está diciendo que es el Padre que lo va a enviar. Ahora está diciendo que es Él el que lo va a enviar. ¿Cómo así? O sea, se contradice, la Escritura se contradice. No, Dios no se contradice. Cuando usted entiende quién es el Hijo, entonces puede entender quién es el Padre. Si usted no entiende quién es el Padre, tampoco entiende quién es el Hijo. Gloria al nombre de Jesús. Por eso dice aquí, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, diga, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dice, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? A dar testimonio de lo que todo lo que hizo el Hijo del Hombre en la tierra es verdad. Eso es a lo que se ve, a dar testimonio de todo lo que hizo el Hijo en la tierra es verdad. Eso iba a ser el Espíritu Santo, gloria al Señor. Pero mire, sigamos leyendo el capítulo 16, el verso 7. En el antepasado dijimos que era el Padre el que lo mandaba, ¿no es cierto? Aquí está diciendo el verso 26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, o sea, ¿sí? Yo os enviaré, o sea, el Hijo, yo os enviaré. Leamos lo que dice el mismo San Juan, pero ya el capítulo 16, el verso 7, ¿qué dice? Dice, pero yo os digo la verdad. Oiga, pero yo os digo la verdad. Él no anda con tituleo, yo les digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. ¿Cómo así que os conviene que yo me vaya? Os conviene que yo me vaya. ¿Cómo así que conviene que Él se vaya? O sea, que si Él no se va, ¿qué pasa? Siga, si Él no se va, ¿qué pasa? Siga. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, dice, el Consolador no vendría a vosotros. Oiga, el Consolador, ¿sí? El Espíritu de verdad no iba a venir a ellos. ¿Por qué no iba a venir si Él no se iba? ¿Por qué Él no iba a venir si Él no se iba? Porque el Espíritu estaba en Él. Por eso le reitero la palabra que leímos aquí. Dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Gloria al Señor. Está hablando del Espíritu que estaba en el Hijo, ¿sí? Y ese Espíritu, ¿sí? Dice acá, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Pero mire la otra expresión allí, miren.
Se lo meta al bolsillo. Eso. Sigamos. Dice, verso 7 del capítulo 16 de San Juan, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros. Más si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién lo va a enviar? ¿El Hijo o el Padre? ¿El Hijo o el Padre? Lo que quiere decir el texto es que como el Padre estaba en el Hijo, ¿sí? Entonces el Hijo lo va a mandar. ¿Por qué? Porque Él intercede. Recuerda ese texto de 1 de Timoteo capítulo 2 verso 5, que Él intercede por nosotros. O sea, ¿por qué es necesario que el Espíritu, ¿sí?, venga a nosotros? ¿Por qué es necesario? La Biblia dice, porque apartados de Dios nada podemos hacer. O sea, ¿qué quiere decir? Que si el Espíritu Santo no viene a nosotros, esta carne nos domina a nosotros. Esta carne nos hace así, donde vaya, ¿sí? Nos comienza a métete por aquí, la carne se mete por ahí, ¿sí? Porque no hay un dominio, no hay algo que lo sujete. Pero cuando viene el Espíritu, ya el hombre no se manda solo, esta carne ya no se manda sola, ¿sí? Ya hay alguien quien la dirija. Por eso cuando usted va a hacer algo malo, ¿sí?, hay algo por ahí, ¿sí?, hay algo por ahí que a usted le dice, no lo hagas, ¿sí? El Espíritu intercediendo por usted. Ahora, esto en cuanto a San Juan, dando a explicar esto, gloria al Señor. Ahora miremos el capítulo de San Juan, el mismo San Juan, el capítulo 17, donde se leyó y donde siempre nos dicen a nosotros, nos dan duro a nosotros. Pero no es así, no es así. Tengo que escudriñar bien la palabra de nuestro Dios. San Juan capítulo 17 dice, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, ahora ha llegado, la hora ha llegado, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, o sea, glorifica a esta carne, a ese ser que nació de María, glorifícalo, o sea, dale fuerzas. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento difícil para él, dice, para que también tu Hijo te glorifique a ti, o sea, para que el Hijo, esa humanidad, no se retroceda de lo que iba a acontecer en ese momento, porque en ese momento iba a acontecer algo muy terrible, ¿sí? Tranquilo. ¿Cuánto tiempo me queda? Bueno, puedo continuar, ¿verdad? Bueno, dice, verso 2,
porque le has dado potestad sobre toda carne, dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste. La Biblia habla del primer Adán, y el primer Adán Dios le sujetó todas las cosas, aún todos los animales, todo lo sujetó, ¿sí? Pero después de que pecó, ya el hombre perdió todo eso, ¿sí? El hombre perdió todo eso, todo ese dominio. Por eso usted ahorita no se le puede acercar a un león, ¿verdad? Pero antes sí lo hacía. Antes la Biblia dice que hasta Adán le colocó nombre a los animales. Oiga, esa es mucha sabiduría que Dios le dio a Adán. Colocarle nombre a todos los animales que Dios creó, esa es mucha sabiduría de Adán. Pero mire, Adán perdió todo esto. Pero ahora en Cristo ya recupera todo eso, ¿sí? Por eso, cuando nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu de Dios, ¿sí? Y si viene un animal y usted cree, ¿sí? Si usted cree, ese animal tiene que retroceder. Ese animal tiene que... ¿Por qué? Porque ya recuperó la potestad, ¿sí? De lo que había perdido el hombre. Entonces, sigamos leyendo. Dice, le ha dado potestad sobre toda la carne, dice, para que dé vida eterna a los que le diste, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Este pedacito se los explico más ratico. Sí, ese es porque es parte de una pregunta, ¿sí? Que tengo. Entonces, dice el verso 4, pero te he glorificado en la tierra. Claro, Jesús estaba dando a conocer al Padre, gloria al Señor. El Hijo estaba dando a conocer al Padre. ¿Por qué? Porque nadie le conocía, solamente el Hijo lo conocía. Pero cuando Jesús se manifestó, estaba dando a conocer al Padre, gloria al Señor. ¿Al cual Padre? Ese Padre que es Espíritu. ¿Sí? Ese Padre que es Espíritu, el cual nosotros no lo podemos ver, ¿sí? A ese Padre lo estaba dando a conocer. Ahora dice, yo te he glorificado en la tierra, dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Les voy a explicar la primera parte, porque esta segunda parte donde está la coma, donde dice, con aquella gloria que tuve, es otra pregunta que tengo. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Oiga, glorifícame tú al lado tuyo. Vamos a leer cuál es ese lado. Vamos a mirar cuál es ese lado. Porque si se habla a un lado es un lugar. Vamos a mirar. Vamos a mirar de qué lado está hablando, o a qué lado se refiere. Dice, leamos en Salmos, capítulo 139, desde el verso 7 hasta el verso 2, hermana. Salmos, capítulo 139, del verso 7 hasta el verso 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me ciñirá tu diestra. ¿Hasta dónde? Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, ni la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Amén, gloria al Señor. O sea, si subo al cielo, allá está Él. Si bajo a la tierra, allá está Él. Si voy acá, allá está Él. Si voy al otro lado, allá está Él. No hay un lugar donde Él no esté. Leamos otro versículo. Dice Efesios capítulo 1, el verso 23. Efesios capítulo 1, el verso 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Oiga, que este texto nos está hablando claramente que si Él está en el cielo, y que si Él está en la tierra, si Él está al oriente, a occidente, norte y sur, quiere decir que Él lo llena todo. Entonces, si Él lo llena todo, ¿dónde está ese lado? ¿A qué lado? Si Él lo llena todo. ¿Qué lado se refiere si Él lo llena todo? Miremos, no existe un lado, digamos, derecha, izquierda, porque Él lo llena todo, ¿sí? Pero sí hay un lado, y ese lado es el que
la pregunta que le tengo yo a él acerca de esto, gloria al Señor, a un lado. Entonces, pero sigamos leyendo. Isaías capítulo 43, el verso 10 hasta el 11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Aleluya, gloria al Señor. Mire lo que dice allí. Si Dios lo llena todo, ¿sí? Y no hay izquierda ni derecha porque Él lo llena todo, dice, ve, perdón, voy a buscarlo acá en mi Biblia para darle una mejor explicación, gloria al Señor. 43, el verso 10, dice, vosotros sois mis testigos. ¿A quién le habla? Está hablando proféticamente, los discípulos. Dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, ¿cuál? Que yo escogí, ¿cuál siervo? Jesús, la humanidad, ese cuerpo, porque habla de un siervo, lo mismo que es una oveja, un siervo. ¿Para qué dice? Escogí, dice, para que me conozcáis y creáis y entendáis. Oiga, primero hay que conocer a Jehová. ¿En qué sentido? Dice aquí, para que me conozcáis, primero. Dice, creáis, segundo, y entendáis. O sea, hay que entender. ¿Qué hay que entender? Que yo mismo soy. ¿Quién? Jehová, gloria al Señor. Acá arriba lo está diciendo, Jehová, Él es el mismo, gloria al Señor. Dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Quién dice? Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Si Dios lo llena todo, y si no hay derecha y si no hay izquierda, ¿sí? Y dice aquí que yo soy Dios, para que creáis y entendáis, dice que antes de mí no fue formado Dios, oiga, ni lo será después de mí. Sigamos leyendo, gloria al nombre de Jesús, porque esto es interesante, gloria al Señor. Dice Isaías 44, el verso 6, mire lo que dice, gloria al Señor. Así dice Jehová, Rey de Israel. Jehová es el Padre, ¿verdad? Gloria al Señor. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Oiga, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Si Dios, que es Dios, que lo llena todo y lo sabe todo, dice que no conoce otro Dios, porque aquí dice no hay otro Dios fuera de mí. ¿Quién es el hombre para que diga que hay otro Dios? ¿Quién somos nosotros? ¿Quién somos? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para decir que hay otro Dios? ¿Quién somos nosotros para decir que hay otro Dios? Y vamos a explicarlo claramente, ¿sí? Porque Dios dice no conoce otro Dios. No hay dice, fuera de mí no hay Dios. Él lo llena todo, no hay Dios. Dice el mismo capítulo 44, el verso 8, dice, no temáis, ni os amedrantéis. No te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije luego ahora, te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. Dice, no hay Dios sino yo. ¿Quién es Jehová? No hay Dios sino yo. Dice, no hay fuerte, no conozco ninguno. Mira, Dios no conoce otro Dios fuera de Él. Jehová no conoce otro Dios fuera de Él. Eso es lo que me dice la palabra. Ustedes allá sacan sus conclusiones. Eso es lo que me dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Ahora, entonces, miramos que si no hay otro Dios, ¿sí? Si no hay otro Dios, y si Dios lo llena todo, entonces ¿cuál es ese lado? Hay un lado, gloria al Señor, porque un lado significa un lugar, y eso es lo que vamos a mirar más adelante con las preguntas, gloria al nombre de Jesús, y las respuestas que Él tiene que dar, gloria al Señor. Ahora, leamos, ya pasamos, ya expliqué un poco acerca de San Juan capítulo 17, ¿sí? El verso 5, ustedes sacan sus conclusiones, así como lo dice el siervo aquí. Leamos en San Juan capítulo 1, porque eso es otro texto interesante que él tomó. Gloria a Jesús.